Hola a todos, mis hermanos, amigos, les saludo en el Señor. Hoy le doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y le damos gracias al Señor porque podemos, ¿cierto?, seguir exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor hacerlo con su propia palabra. Y esta es la idea de exaltar el nombre de Cristo y que sea Él exaltado en toda la humanidad y que todos ojalá crean que Él es Dios encarnado, que vino, se hizo carne, caminó entre nosotros y llevó nuestras iniquidades para perdonarnos y que seamos recibidos en el cielo por el Padre por los méritos de Jesucristo. Ahora quiero compartir con ustedes la palabra en Marcos 2 del 1 al 12 y lo vamos a leer. ¿Amén? Dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y corrió la voz de que estaba en casa. Se reunieron muchos, tanto que ya no quedaba sitio ni aun delante de la puerta, y les hablaba la palabra. En esto llegan unos hombres trayéndole un paralítico, llevado por 4 de ellos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, abrieron un boquete en el techo encima de donde él estaba. Y por la abertura hecha bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales razonaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que razonaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando enseguida su camilla salió a la vista de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada como esto. Qué maravilloso esta escena, cómo el Señor demuestra su autoridad para perdonar pecados. Y veamos primero el entorno del Señor, digamos los espectadores curiosos, ¿cierto? Siempre cuando Jesús caminaba a cualquier lugar, siempre la Escritura dice que lo seguía una gran multitud a donde Él iba. Así lo relatan los evangelios. Y aquí se nos dice que entró Jesús nuevamente a Capernaum. Y Capernaum era como su ciudad, digamos, como su capital de trabajo. Él siempre estaba ahí. Él siempre salió de ahí a los alrededores a predicar al evangelio. Dice que volvió a Capernaum y debió haberlo hecho en silencio, porque la última vez que estuvo ahí se nos dice que y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. El capítulo 1, 33, 34 dice: y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. Esta era la casa de Pedro. Versículo más arriba del primer capítulo se nos dice que estaba en la casa de Pedro cuando sanó a la suegra de Pedro de la fiebre. Y se nos dice que toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. Y después se nos dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. O sea, siempre la gente estaba agolpada y ahora tiene que haberlo hecho en silencio. Pero ¿qué dice? Que se corrió la voz de que estaba en la casa. Así no se nos dice. Y el versículo 2 dice que se reunieron muchos. O sea, se corrió la voz de que estaba allí nuevamente Jesús. Y todos corrieron, porque dice el versículo 2 que se reunieron muchos, tanto que ya no quedaba sitio ni aun delante de la puerta. Dice que ya no quedaba ni sitio ni aun delante de la puerta.
Se lo dice en el capítulo. O sea, este es un detalle de Marco. Ahora recordemos que Marco era discípulo de Pedro, ¿cierto? Y entonces es un detalle visto a través de los ojos de Pedro. Esta puerta de la casa parece que se abría a la calle, no a un patio como en las casas más grandes. La casa estaba rebosada dentro y había una gran multitud fuera que colmaba el espacio. O sea, aparte de toda la gente que había adentro para ver a Jesús, por las sanidades, por haber un milagro, también estaba en la puerta. Imagínense todo el montón de gente que lo golpeaba, que se nos relata en otra parte de los evangelios que él tuvo que subirse a una barca a la orilla para poder predicar, porque tanto era la multitud que lo golpeaba, que lo apretujaba, ¿cierto? Que no podía ni siquiera avanzar. Y aquí lo rodearon dentro de la casa, por dentro y por fuera, que siquiera se podía mover, ¿cierto? Y dice que les hablaba la palabra, las buenas nuevas, ¿cierto? La salvación por gracia y el perdón de pecados por solamente la fe. Ese era el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio, la salvación por gracia y solamente por la fe. Y se nos dice que Él predicaba esto, ¿cierto? Y es fome porque toda esta multitud, todos estos espectadores curiosos que le llamamos la primera parte, no andaban tras Jesús por la salvación o el perdón de pecados. Ellos andaban tras Jesús por sus milagros, por sus sanidades, por ver algún milagro. Mateo 16:4 se nos dice ahí que mismo Jesús dijo que esta generación mala y adúltera demanda señal, demandaban señal. Dice en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice que los judíos demandan señal y los griegos sabiduría. Hay gente que solamente quiere una señal y otros quieren adquirir sabiduría y ser sabios más que otros. Y no buscan realmente al Salvador de la vida, a Cristo, al que perdona los pecados. Y Juan 6:26 dice que respondió Jesús y le dijo: de cierto, cierto os digo, que me buscáis. Aquí Jesús nos lo confrontó en Juan 6. Y dice que de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. O sea, aquí vemos a Jesús a confrontarlos y le dice a la multitud que no los buscan por las señales o los milagros o la salvación, sino porque comieron pan y se saciaron. Buscaban sus deleites personales, sus necesidades, digamos, humanas, y no un corazón humilde, humillado, que dentro de uno no merece el perdón ni la gracia. Ellos no buscaban eso, y eran muchos. Dice la escritura aquí que era una multitud que estaba agolpada a la puerta, ¿cierto? O sea, no buscaban salvación ni perdón de pecado. Ahora, desde luego, entre medio de ellos habían salvos, quizás la minoría, que buscaban a Jesús por su nuevo mensaje, por el mensaje de salvación. La mayoría no lo aceptaban, no aceptaban su mensaje. Y cuando Jesús los enfrentó en Juan 6, quedaron solamente los 12 discípulos, ¿cierto? Cuando le dice que Él es el pan de vida, si comieres en mi cuerpo, vivirás vida, viviré en mi sangre, ¿cierto? Y se fueron, solamente quedaron los 12 discípulos, porque Pedro le dijo: ¿dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El versículo 2 continúa que les predicaba la salvación por gracia, como les decía, y solamente por la fe. ¿Y por qué el Señor? Aquí uno puede ver un detalle. ¿Por qué el Señor, al igual como nosotros, puede ser un ejemplo que predicamos? Quizás a veces a multitudes, quizás a varias gente, 6, 7 personas juntas, y vemos que la mayoría nos rechaza. La mayoría rechaza. Aquí a Jesús lo rechazaba la mayoría, pero Él igual predicaba. ¿Por qué? Porque de entre ellos
Jesús saca a los salvos. El Padre saca a los que van a ser salvos, a los con corazón contrito y humillado, a una persona que quiere el perdón. Y por eso el Jesús nos enseña aquí que debemos predicar igual, aunque el rechazo, porque de entre medio de ellos hay salvos que necesitan oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces el Padre de ahí saca a los salvos, que Jesús dijo en Juan 6:37, que lo que el Padre me da vendrá a mí y yo no le echo fuera. Después dijo, el que el Padre me da viene a mí y yo lo resucitaré el día postrero. O sea, el Padre trae a los salvos a Cristo. Porque no es porque lo haya destinado, no es porque lo haya escogido antes, sino Él sabe el que responderá por fe. Solamente por esta gracia. Que el Señor sea bendecido en medio de su pueblo. Y ahora vemos que la multitud incluía fariseos. Dice que se reunieron muchos y entre medio de ellos habían fariseos. Lucas 5:17 dice, estaban allí, dice Lucas 5:17, que es el versículo paralelo, ¿cierto?, de este mensaje de Marcos. Dice que hace un día que le estaba enseñando y estaban sentados allí unos fariseos, maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba presente para sanarles. O sea, habían entre medio de ellos fariseos y escribas, pero estaban allí porque veían en Jesús una seria amenaza. Tampoco estaban ahí porque querían ser salvos. No, estaban allí porque veían a Jesús una seria amenaza contra su legalismo, contra su torcida religión judía. Pero el Señor, como Él demuestra su poder en medio de ellos. No hay otras personas a lo largo de la historia que hayan visto este tipo de sanidades. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a ver, no como un relato normal, las sanidades del Señor o los milagros, porque para la época del primer siglo, para ellos era extraordinario ver que sanaban, que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los mudos hablaban. Me imagino que tiene que ser extraordinario, y para nosotros también es leer las Escrituras y darnos cuenta de lo que el Señor, nuestro gran Dios y soberano, hizo cuando en su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el pecador lisiado, ¿cierto? Porque le trajeron un paralítico al Señor en medio de toda esa multitud. Versículo 3, versículo 4 dice: en esto llegan unos hombres trayéndole un paralítico, llevado por 4 de ellos, ¿cierto? Sus amigos, me imagino. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, que ya vimos que apretujaba a Jesús, no podían Jesús ni moverse, abrieron un boquete en el techo encima de donde él estaba, y por la abertura hecha bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Mire, un paralítico llevado a los pies del Maestro. Pero imagínense la fe de estos hombres que sabían que Jesús podía hacer algo con su amigo. Ellos supieron, ¿cierto?, cuando empieza el ministerio del Señor, ¿cierto?, en milagros tras milagros, sanidad tras sanidad, maravilla tras maravilla. Y ellos quizás le dijeron a sus amigos: ¿sabes? Quizás este hombre, este Jesús Nazareno, hemos visto que hace milagros, hace sanidades, puede sanarte. Puedes sanarte. Y ellos demostraron, porque dice que lo llevaron y no tuvieron cómo entrarlo, acercarse a Jesús, que hicieron un hoyo en el techo. Pero veamos la condición de este pecador lisiado. Dice que quizá este hombre era probable que era estigmatizado por sus pares israelitas.
por muchos en su comunidad. Quizá era estigmatizado, quizá era dejado de lado y mirado en menos por su condición. Y no por la condición de paralítico, sino porque en Israel, en primer siglo, ellos pensaban que si una persona estaba ciega, era, digamos, mudo, en este caso paralítico, era porque había pecado él o había pecado su madre o sus padres, digamos, por una mala interpretación. Qué peligroso es una mala interpretación de la Escritura, porque puede torcer toda la doctrina que el Señor nos quiso enseñar. Y esta era la condición de este hombre, estigmatizado por su propio pueblo, por su condición. Mira Juan 9.2 dice: y le preguntaron sus discípulos. Aquí se encontraron con un ciego y le preguntaron a Jesús sus discípulos, diciendo: Rabí, maestro, mire la pregunta de los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si este hombre era castigado por algún pecado que hubiese cometido él mismo, digamos que ellos están diciendo cuando estaba en el vientre de su mamá, y le preguntan quién pecó, ¿creían en la encarnación? ¿Creían eso? Es imposible, porque los judíos del primer siglo no creían en la encarnación. O sea, en la reencarnación, no creían en eso, así que era imposible eso. Eso era totalmente ajeno a la enseñanza judía. Sino que ellos decían que en el vientre de su madre él había pecado. ¿Y por qué ellos creían eso? Por una mala interpretación de la enseñanza rabínica, que interpretaba así Génesis 25, 22 al 26. ¿Se acuerda? Saúl y Jacob. Ellos dicen que la mala interpretación de los rabinos concluían que Esaú intentó matar a su hermano Jacob en el vientre de su madre, por eso Dios lo tenía mala. Eso es una malísima interpretación. Imagínense cómo estigmatizaban y quizás dejaban de lado, menos por sus amigos, a este hombre, porque decían: quizás este compadre, ¿qué pecó en el vientre de su madre? Por la mala interpretación rabínica de ese tiempo. O quizás su mamá pecó y le transmitió a él, quiso pecar, no sé, mala interpretación de las Escrituras. Ahora dicen sus padres. Dice: este o sus padres. Según se puede entender Éxodo 34:7, que dice así, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. O sea que el padre pecó, ¿cierto? Y el Señor, ese pecado del padre, lo hizo recaer en el pecado del hijo, en el hijo, sin haberlo cometido el hijo. No era así, ¿cierto? Quizás pensaban que su padre era un disoluto, que habría contraído alguna enfermedad venérea por la que el hijo había nacido privado de la vista. Imagínense lo que interpretaban, que el padre quizás adquirió una enfermedad, ¿cierto? Que dice venérea, que le había transmitido a su hijo, por eso nació ciego. Y quizás por eso nacían enfermos, quizás por eso nacían, no entendían bien las Escrituras. Y Jesús se lo recalcó siempre: ¿no leíste que está escrito? Porque se creían maestros de la ley, maestros de la palabra, pero lo malinterpretaban con sus doctrinas humanas. Dice: como es un caso frecuente en la actualidad, pero no hay que olvidar que se nos dice en Ezequiel 18:20: el alma que peque, esa morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre. Los pecados no son hereditarios. Se nos confirma, ¿cierto? Que el alma que pecare, esa morirá, pero este no llevará, ¿cierto? El hijo no llevará el pecado de sus padres. Maravilloso sea el Señor. Y quizás este hombre era estigmatizado de esta manera, pero él estaba postrado porque ya no pudo más. Sus problemas, no porque tenía problemas económicos, estaba postrado por eso,
sino estaba postrado porque se sentía un miserable en su vida. Se sentía un hombre despreciado por la humanidad. Quizá también tenía en su cabeza que quizá en qué momento pequé en el vientre de mi madre, quizá en qué momento mi padre pecó y esos pecados, ¿quién me los va a perdonar? Dios no me los perdonará. Así era enseñado este hombre. Y esos nervios de no, frustraciones de no tener un perdón, lo llevó a esta condición. Quedó paralítico, parapléjico, sin movimiento alguno. Quizás cuántos años llevaba así. Quizás cuántos años tuvo postrado. Quizás empezó de a poco a obstruirse sus miembros, sus brazos, sus piernas, hasta que llegó a esta condición por considerarse un miserable que no tenía perdón de sus malos actos, quizás de sus malos pensamientos. Pero tenían unos buenos amigos, que estos amigos lo llevaron, como dice esta palabra, a donde el que tiene la autoridad de perdonar pecados. Porque, queridos hermanos, en el infierno hay personas, porque hay personas ahí por pecados no perdonados. Porque nosotros también merecíamos el infierno, el castigo, porque somos pecadores. Pero la gracia y la misericordia de Dios en Cristo nos perdonó. Por eso ya no tenemos el infierno como ganancia, sino el cielo como herencia, por la obra de Jesucristo en la cruz, porque nos perdonó el pecado. Entonces toda la gente que no recibe este perdón termina allá, lamentablemente. Y ahora se nos dice aquí en la mitad del versículo 4 que era tanta la multitud, ¿cierto?, que no podían pasar, que abrieron un boquete, dice, que abrieron un boquete encima de donde Jesús estaba, donde Él estaba. Y entonces, como ellos no pudieron entrar, idearon un plan. Lucas 5:19 dice que, pero no hallando de qué manera introducirle, ¿cierto?, a causa de la multitud, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Aquí dice que descubrieron las tejas. Lucas describe la casa del modo helenístico, no palestino. Por eso menciona tejas, que no eran comunes en Judea. Marcos correctamente habla de descubrir el techo, hecho de adobe y follaje. Ahora imagínense el ruido de empezar a pegar en el techo así, ¿cierto? Golpear y empezar a caer los pedazos de techo, de cerámica, ¿cierto?, de lo que sea, y empezar a caer y todos mirando para arriba. Pero nuestro Dios soberano, ¿cierto?, que lo sabe todo, sabía quién venía bajando, sabía qué es lo que estaba pasando. Los demás no tenían idea. Ellos querían milagros para ellos, no pensaban en los demás. Pero estos 4 amigos hicieron esto y lo bajaron ahí. Según Lucas 5:19, que calcularon bien y los pusieron a los pies del maestro, ¿cierto? Lo acabamos de leer, que ellos calcularon bien, porque dice que los pusieron a los pies del maestro, lo descolgaron hacia abajo. Dice, los 4 amigos lo habían conseguido, probablemente sosteniendo cada uno de ellos una cuerda atada a una esquina de la camilla. Y son los 4 ahí bajándolo con una cuerda en las 4 esquinas de la camilla para que no se lo fuera a caer. Y fue un momento de triunfo sobre las dificultades y una sorpresa para todos en la casa. Me imagino el triunfo de dejarlo en los pies del maestro. Ahí al paralítico, yo imagino ahí, él movía los puros ojos. Si esa falta de perdón de su vida lo tenía paralítico, ¿cierto? Entonces él miraba con los puros ojitos y me imagino la mirada del maestro, la mirada del Salvador,
Porque ahora veamos la reacción del Salvador misericordioso. Él dice, versículo 5, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice, al hombre lo llevaron para recibir sanidad. Él lo llevaron para que ojalá lo sanara, ¿cierto? Todos los demás vieron la necesidad física que tenía. Quizá quería caminar. Todos pensaban que este quiere caminar, este quiere que lo sanen, ¿cierto? Todos vieron esa necesidad física, pero nuestro amado Señor, ¿cierto?, percibió el problema más profundo, porque Él es Dios y conoce nuestros corazones. Juan 2:25 dice que Él no tiene necesidad que le cuenten del hombre, porque Él conoce el corazón de los hombres. No tenemos nada que ocultarle, ¿cierto? Entonces Él nuestro Señor, en su omnisciencia, ¿cierto?, conoció el problema profundo de este hombre, una falta de perdón, ¿cierto? Y Jesús, en su reacción, esta parte que le hemos llamado el Salvador misericordioso, ¿cierto?, sorprendió a todos. Dice el versículo 5 que al ver la fe de ellos, del paralítico y de sus amigos, en la mitad del versículo 5 dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, la humanidad pecaminosa, pecadora, no tiene mayor necesidad que el perdón. Más que la necesidad física, tiene la necesidad terrible de perdón. La razón de la venida de Jesús fue para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Eso fue la verdadera venida del Señor, para salvar a su pueblo de sus pecados. Maravilloso Salvador. Y que por medio de Él, ¿cierto?, nos podamos reconciliar con Dios el Padre, por medio de Jesucristo. 2 Corintios 5:19 dice: al saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la reconciliación. Que nosotros divulguemos que pueden reconciliarse con Dios la humanidad pecadora por medio de Cristo, el Salvador misericordioso, que le perdonó los pecados a este paralítico, ¿cierto? Fue maravilloso este momento extraordinario. Pedro declaró en Hechos 10:43 que de este dan testimonio todos los profetas, ¿cierto? Todos los profetas, dice Pedro, que todo el que crea en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Nosotros recibimos el perdón de pecados por su nombre. Aquí Jesús demuestra su autoridad para perdonar pecados. Él perdona los pecados y nos reconcilia con Dios Padre. Qué maravilloso. Y nos limpia de todo pecado solamente por gracia. Es el mensaje que Él predicaba a la multitud. Y es el mensaje que le llegó a este paralítico: tus pecados te son perdonados. Jesús vio el problema mayor. Jesús, el perdón que el Señor concedió indica una fe genuina de arrepentimiento de parte del paralítico. Jesús le perdonó sus pecados. Ahora, cuando le dice el Señor: tus pecados te son perdonados, todos sabemos en qué idioma está escrito la Biblia. Él le quiso dar a entender que se refiere a una idea de enviar lejos o hacia otro sitio. Tus pecados te son perdonados, te los envío lejos, te los envío a otro sitio. Ya no los veré más, le dijo el Señor. Imagínense qué extraordinario para este paralítico, extraordinario. Salmo 103:12 dice que Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Maravilloso Salvador. Y Jeremías 31, versículo 34 dice que
Él dice ahí que perdonará nuestros pecados y no se acordará más de ellos. Qué extraordinario. El paralítico fue liberado. Extraordinario. Él fue por una necesidad física, ¿cierto? Todos los demás lo vieron, pero Jesús vio su más profunda necesidad, ser perdonado. Por eso estaba postrado, porque necesitaba perdón. Él pensaba que nadie lo podía perdonar. Así como nosotros, ¿quién podía perdonar nuestra suciedad? Solo Jesús, que tiene la autoridad de perdonar pecados. Le damos gracias al Señor. El paralítico se fue justificado. Esto es gracia. Inconcebible. Porque se fue justificado sin hacer mérito alguno. No hizo méritos. No pagó nada. Como el ladrón en la cruz. Él fue el primero que entró al cielo. Un ladrón. Solamente por creer en Cristo. Eso es gracia. Iré Romano para compartir con ustedes. Romanos 3, versículo 25-26 dice: a quien Dios puso, a Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta? El paralítico se fue justificado por la fe en Jesús. Solamente la fe en Jesús, porque Él perdona pecados. Él era un impío, pecador, igual que todos nosotros. Pero miren la palabra del Señor que dice Romanos 4:5. Mas el que no obra, porque el paralítico no hizo nada, ninguna obra. Él no hizo nada, absolutamente nada. No fue de rodillas hasta el Mesías para que él viera que se rompió las rodillas por él. No, lo llevaron solamente. No obró. Pero dice Romanos 4:5, sino que cree en aquel que justifica al impío, que nos justifica Cristo. Sino, ¿por qué? Porque creemos solamente. Su fe le es contada por justicia como nuestro padre Abraham. Porque Romanos 4 habla de Abraham y de David. Su fe, nuestra fe no es contada por justicia. Versículo 5 de Marcos 2:5. Jesús vio la fe de ellos y fueron justificados. Que el Señor les bendiga. Padre, le damos gracias, Señor, por su misericordia, por su amor y por su bondad. Que usted estaba en Cristo, perdonándonos nuestros pecados, no tomándonos en cuenta, Dios Todopoderoso, sino que su palabra dice que cargó sobre Él nuestras iniquidades, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Cristo. Le damos gracias, Señor, eternas gracias, oh Dios Padre, porque no pidió nada, no pidió obras, no pidió, Señor, ningún sacrificio de parte de nosotros, porque nosotros éramos muertos, como dice su palabra, en delitos y pecados. Pero más usted, Señor, nos justifica solamente por la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a exaltar el nombre de Cristo cada día más de manera fresca, a leer su palabra, a honrarle, a glorificar el nombre de Cristo. Que el Espíritu Santo, Padre Celestial, cada vez en su palabra nos ayude cada día más a honrar a Cristo, a glorificarle porque se lo merece, porque es el único que puede perdonar nuestros pecados. Gracias, Padre. Le pido su misericordia, la palabra, en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos.